Hoy nos adentramos en un terreno, bueno, complejo, el de las relaciones humanas, y nos vamos a centrar en un sentimiento tan común como a veces oculto, la envidia. Tenemos un material que sugiere que hay ciertas señales, ciertos comportamientos que podrían delatarla y que, bueno, reconocerlas es importante para nuestro propio bienestar. Exacto. Y ahí está el meollo de la cuestión, ¿no? La pregunta es, ¿podemos fiarnos realmente de esas señales que a veces son, bueno, muy sutiles? Una mirada fugaz, un halago que te suene un poco raro. ¿Podemos concluir de ahí que alguien nos envidia? ¿O por el contrario, nos arriesgamos a interpretar mal gestos que son ambiguos y bueno, acabar haciendo juicios que pueden dañar relaciones sin necesidad? Todo basado en percepciones que son, al final, muy subjetivas. Pues mira, desde mi punto de vista, y es lo que defenderé hoy, esas señales sí que ofrecen pistas valiosas. Sostengo que, como la envidia raramente se confiesa, y además, como apunta la fuente, basándose en ideas, bueno, como las de Bruce Lipton, sobre cómo nos afecta el entorno, las energías ajenas, pues aprender a leer estas manifestaciones, que a menudo son subconscientes, es una herramienta necesaria. Una herramienta de discernimiento y, por qué no decirlo, de protección. Y yo, en cambio, mantendré una posición más escéptica, digamos. Argumentaré que usar estos comportamientos como si fueran una prueba concluyente de envidia es dar un salto interpretativo un poco arriesgado. Son señales que, por naturaleza, son ambiguas, y fiarnos de ellas así, a ciegas, puede llevarnos a conclusiones precipitadas y a generar desconfianza y conflictos donde, a lo mejor, pues no lo sabía. Mi argumento parte de una premisa que creo que es bastante simple. La envidia es un sentimiento incómodo, socialmente no está bien visto, y por eso quien la siente pues tiende a disimularla. Es muy raro que alguien te diga abiertamente, oye, te envidio. Sin embargo, que exista esa envidia en nuestro entorno cercano puede ser perjudicial. La fuente que estamos analizando hoy menciona los trabajos de Bruce Lipton sobre biología celular y sugiere algo interesante, que así como el entorno afecta a la célula, nuestro ambiente social, las intenciones de la gente que nos rodea, pues influyen en nuestro desarrollo. Un entorno con personas que secretamente desean que nos vaya mal o que se resienten de nuestro éxito, pues puede actuar como un freno invisible, ¿no? También se menciona el efecto Pigmalión, recordamos, cómo las expectativas de los demás, incluso las no dichas, pueden acabar influyendo en nuestros resultados. Si alguien cercano siente envidia, su actitud de fondo, sus pensamientos, podrían impactarnos negativamente. Por eso, prestar atención a esas señales, esas microexpresiones que a lo mejor contradicen lo que dicen las palabras, los chismes con mala intención, los elogios que suenan vacíos, o ese interés repentino y un poco exagerado justo cuando nos empieza a ir bien, pues no es necesariamente paranoio, son posibles indicadores. El material incluso habla de escuchar la voz del alma, que yo interpreto como esa intuición, esa sensación como visceral, ¿no?, de que algo no encaja, que a veces percibimos. Reconocer estas señales, pues, nos permitiría tomar distancia de influencias que no nos hacen bien. A ver, entiendo perfectamente la lógica de protegerse de influencias negativas. Claro que sí. Nadie quiere estar rodeado de hostilidad encubierta, ¿verdad? Sin embargo, el problema que yo veo, y es un problema de base, está en la fiabilidad del diagnóstico. Estoy de acuerdo, en que el entorno importa y las expectativas influyen, son principios básicos. Pero de ahí a extrapolar esos principios generales para diagnosticar la envidia específica de una persona concreta basándonos en señales ambiguas, me parece problemático. ¿Una microexpresión, por ejemplo, es de verdad disgusto por nuestro éxito o es simple sorpresa? O quizás una reacción a un pensamiento propio que ha tenido esa persona en ese instante. ¿Un chisme nace siempre de la envidia directa hacia los otros o puede venir de la inseguridad de quien lo cuenta, del aburrimiento o simplemente de la dinámica social que hay en ese grupo? ¿Un halago torpe es falsedad calculada o es simple falta de habilidad social? Es que la fuente incluso llega a reconocer que la envidia puede ser inconsciente, lo cual haría todavía más difícil para nosotros como observadores estar seguros de nuestra interpretación. Aquí, corremos un riesgo muy real de caer en lo que en psicología se llama el sesgo de confirmación. Si ya sospechamos de alguien, pues vamos a tender a interpretar cualquier señal, por ambigua que sea, como una prueba de que teníamos razón.
Y eso de la voz del alma o la intuición, a ver, es una herramienta poderosa, sin duda, pero también es muy, muy subjetiva. Se ve fácilmente influenciada por nuestros propios miedos, nuestras inseguridades o experiencias pasadas que hemos tenido. Basar decisiones sobre relaciones importantes en interpretaciones que pueden estar tan sesgadas me parece un camino un poco peligroso hacia la desconfianza generalizada. Yo creo que es más saludable centrarse en patrones de comportamiento que sean consistentes, observables a lo largo del tiempo, en la calidad general de la relación, en lugar de convertirnos en una especie de detectives de microgestos y de supuestas intenciones ocultas. Sí, pero hablemos concretamente de las microexpresiones, porque la fuente les da bastante peso. Las presenta casi como una ventana que no falla, una ventana al subconsciente. La idea es que justo en los primeros instantes después de recibir una noticia sobre nosotros, la reacción facial genuina, esa alegría si nos va mal o el disgusto si nos va bien, aflora antes de que la persona pueda controlarla y poner la máscara socialmente aceptable, digamos. Un microgesto de desdén, una elevación casi invisible de la comisura del labio como señal de satisfacción si tropezamos. El cuerpo, argumenta la fuente, no miente tan rápido como la mente consciente. Sería una reacción visceral, ¿entiendes?, que revela el sentimiento auténtico antes de que actúe el filtro social. La teoría de las microexpresiones es fascinante, sí, y tiene una base sólida en la investigación, por ejemplo la de Paul Ekman. Nadie lo niega, pero su aplicación práctica, especialmente por gente no experta en el día a día, es extremadamente compleja. Identificar e interpretar correctamente una expresión que dura una fracción de segundo exige entrenamiento y, aún así, el margen de error es considerable. Depende muchísimo del contexto, de conocer la expresividad habitual de esa persona, lo que llamaríamos su línea base. Ese rápido fruncir de ceño, ¿fue envidia? ¿O fue confusión porque no entendió bien la noticia? ¿O preocupación por las posibles consecuencias de nuestro éxito? ¿Y esa sonrisita fugaz ante una mala noticia nuestra? ¿Fue alegría maliciosa, el famoso Schadenfreude? ¿O fue alivio porque pensó, bueno, podría haber sido peor? ¿O incluso una reacción nerviosa? Es que atribuirle específicamente envidia a un microgesto aislado es una inferencia muy, muy fuerte. Sin un conocimiento profundo y contextualizado, es muy fácil proyectar nuestras propias expectativas o miedos en esos gestos fugaces. Es un terreno de verdad muy resbaladizo para fundamentar un juicio sobre las intenciones de alguien. Entiendo la dificultad, vale. Pero, ¿qué me dices de patrones que son más sostenidos en el tiempo, como los chismorreos o los falsos halagos? La fuente sugiere que la persona envidiosa tiende a hablar negativamente de nosotros a nuestras espaldas, quizá magnificando errores del pasado o difundiendo rumores. Se les llama lobos con piel de cordero, una imagen potente. Y en cuanto a los halagos, apunta que pueden sonar forzados o centrarse mucho en lo superficial. ¿Qué suerte tienes con el dinero? O ser comparativos de forma un poco sutil, recordarte un éxito pasado justo cuando ahora no te va tan bien. Y aquí también entra en juego esa intuición que mencionaba antes, ¿no? Esa sensación de incomodidad o de falsedad que a veces nos genera un cumplido, aunque no sepamos explicar exactamente por qué. ¿No son estos patrones algo más reveladores que un simple microgesto? Sigo viendo un problema fundamental de atribución, de causa-efecto. El chismorreo es una conducta social complejísima, tiene múltiples funciones, sirve para reforzar lazos dentro de un grupo, para establecer normas, para intercambiar información. No todo el que participa en un chisme sobre nosotros lo hace necesariamente por envidia personal directa, puede ser por su propia inseguridad, por seguirle la corriente al grupo o incluso por un malentendido. Y respecto a los halagos, a ver, ¿quién no ha hecho alguna vez un cumplido que le ha sonado raro o torpe? La timidez, el nerviosismo, la falta de elocuencia o simplemente no saber bien qué decir pueden hacer que un elogio suene forzado sin que haya la más mínima mala intención detrás. Y volver a confiar en esa sensación de incomodidad es volver a la subjetividad pura y dura. Nuestra intuición puede fallar, puede estar teñida por un mal día nuestro o por un prejuicio que ya tengamos hacia esa persona. ¿Cómo distinguimos con seguridad la envidia calculada de la simple torpeza social? Etiquetar a alguien de envidioso por un halago que nos sonó mal me parece de verdad precipitado. Podríamos estar cometiendo una injusticia basada únicamente en nuestra percepción de ese momento. De acuerdo. Quizás un solo halago torpe no sea suficiente, lo acepto. Pero considera el patrón del interés repentino.
La fuente advierte sobre esas personas que, de repente, justo cuando empezamos a destacar o a tener éxito en algo, muestran un interés desmesurado en nosotros. Se sugiere que este interés puede no ser genuino, sino una forma de recopilar información, de buscar puntos débiles o simplemente de intentar beneficiarse de nuestra nueva posición. Se compara con esa especie de séquito que a veces rodea a la gente exitosa, donde sabes que no todos son amigos de verdad. ¿No es este un comportamiento cuanto menos sospechoso, que merece cierta cautela? Sospechoso, quizás, pero insisto, no necesariamente malintencionado o motivado específicamente por la envidia. Es natural que el foco de atención cambie cuando alguien logra algo significativo. El éxito atrae la curiosidad, atrae la admiración, a veces incluso el deseo de aprender de esa persona o de conectar con ella. Asumir por defecto que ese interés repentino esconde una agenda oculta, buscar debilidades, parasitar, como dice la fuente, me parece una visión un tanto cínica y defensiva de las relaciones humanas. Podría ser simple curiosidad genuina, admiración sincera, o un intento, quizás torpe, pero bien intencionado, de acercamiento. Si partimos de la sospecha inicial, es muy fácil interpretar cualquier acercamiento como una amenaza potencial. No estamos de nuevo proyectando una intención negativa sin tener pruebas suficientes. Saltar a la conclusión de que buscan hacernos daño parece más un reflejo de nuestros propios miedos que una evaluación objetiva del comportamiento de la otra persona. Podemos ignorar el marco general que la fuente también enfatiza, la influencia real del entorno y de las intenciones ajenas, ya sean conscientes o no. Se citan ejemplos como los del Lipton o el efecto Pigmalión para argumentar que estamos conectados y que las actitudes de los demás, nos guste o no, nos afectan. Desde esta perspectiva, la envidia sería una forma de influencia negativa, una especie de mala vibración, si quieres llamarlo así de forma coloquial, que puede mermar nuestro bienestar o nuestro potencial. Por lo tanto, identificar sus posibles manifestaciones a través de estas señales no sería tanto juzgar a la persona, sino más bien un acto de autocuidado, de proteger nuestro propio espacio vital y emocional. La fuente incluso menciona una analogía sobre cómo ciertas figuras históricas necesitaban un entorno de creencia para poder actuar. Quizás no se trata tanto de condenar al envidioso, sino de reconocer una dinámica que no nos favorece y, si es necesario, pues tomar distancia. A ver, nadie discute que el entorno social y las expectativas influyen. Son principios básicos en psicología social, está claro. La cuestión crucial, y vuelvo a ella, es si podemos usar esos principios generales para justificar la detección de la envidia específica en un individuo concreto basándonos en señales conductuales ambiguas. La extrapolación es considerable. El efecto Pigmalión se estudió en contextos muy específicos, como el aula, con expectativas claras y figuras de autoridad definidas. Usarlo para interpretar la microexpresión de un compañero de trabajo me parece llevarlo muy lejos de su contexto original. Además, hay otro riesgo importante que roza la profecía autocumplida. Si nos obsesionamos con buscar señales de envidia, si tratamos a los demás con recelo basándonos en interpretaciones subjetivas, ¿no podríamos ser nosotros mismos quienes acabemos creando un ambiente tenso y negativo? Nuestra propia actitud defensiva, alimentada por la sospecha constante, puede dañar relaciones y generar precisamente esa hostilidad que tanto temíamos encontrar. Quizás estamos cayendo en lo que se llama el error fundamental de atribución, explicar el comportamiento de los demás por su supuesta maldad o envidia, una disposición interna, en lugar de considerar factores situacionales o simplemente la enorme ambigüedad que tiene la conducta humana. En definitiva, mi postura es que, si bien ninguna señal por sí sola es una sentencia definitiva, sí que es prudente estar atentas a estos indicadores que describe la fuente. Microexpresiones que no cuadran, halagos que nos generan incomodidad, chismes recurrentes, un interés súbito que coincide con nuestro éxito, no para condenar a nadie, insisto, sino para discernir. Considerarlos como posibles señales de alerta nos permite evaluar nuestro entorno y decidir si es un entorno propicio para nuestro bienestar y nuestro crecimiento. Proteger nuestro espacio y nuestro potencial es, creo, un acto de responsabilidad personal. Y este discernimiento, basado en la observación atenta y también en la intuición, entendida como ese reconocimiento de patrones inconscientes, pues es una herramienta válida para ello. Y yo concluyo insistiendo en la necesidad de una gran cautela.
Antes de ponerle la etiqueta de envidioso a alguien basándonos en comportamientos que, seamos sinceros, admiten múltiples lecturas, debemos ser muy conscientes del riesgo de error. La sobreinterpretación de señales ambiguas puede llevarnos a juicios injustos, a dañar relaciones que podrían ser valiosas, y al final, a fomentar un clima de desconfianza a nuestro alrededor. La complejidad de las motivaciones humanas rara vez encaja limpiamente en una lista de síntomas tan definida como la que se propone. Quizás el foco debería estar menos en esa detección de la supuesta envidia oculta y más en cultivar relaciones basadas en la comunicación abierta, en la confianza que se construye con el tiempo y en la observación de acciones consistentes, no solo de gestos fugaces o intuiciones momentáneas. Es evidente que penetrar en la verdadera intención ajena es una tarea compleja, quizás imposible con certeza absoluta. Sí coincidimos, creo, en la importancia innegable del entorno y de las relaciones interpersonales en nuestra vida. Efectivamente, en eso estamos de acuerdo. Pero nuestro desacuerdo persiste en cuanto a la fiabilidad y la utilidad práctica de estas señales concretas como método para identificar la envidia. Confiamos en que este intercambio de perspectivas, que nace del análisis del material de referencia, sirva para que cada oyente reflexione sobre estas dinámicas tan humanas y a menudo tan delicadas. Es un tema que, sin duda, invita a una exploración mucho más profunda y más matizada.